Esta mañana vamos a estudiar una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pienso que si no es la más importante, es la doctrina de la gracia. Y vamos a ir a la carta a los Efesios, ya en el Nuevo Testamento, carta a los Efesios. En el capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si le preguntamos a una persona cualquiera, ¿por qué cree que Dios le dejaría entrar o le dejará entrar al cielo? Es muy probable que la respuesta inmediata sea, bueno, porque yo he sido una buena persona, yo no he matado a nadie, yo no robo, no soy ladrón, llevo una vida buena, no le hago mal, no le hago daño al prójimo. Es decir, las personas están confiando en sus propias obras para entrar al cielo. Pero mis hermanos, Dios lo hace abundantemente claro, porque Dios quiere, Dios desea, Dios anhela que todos pudiésemos ser salvos. Así que Dios en su palabra nos dice no solo lo que nos puede salvar, sino que además de eso nos dice lo que no nos puede salvar, para que no haya ninguna duda. Vamos a ver el texto que leímos, mire, pongan atención. Vamos a ver lo que no nos salva. Dice, esto no de vosotros, o sea, no de nosotros. Nosotros no podemos salvarnos. Nadie puede salvarse por sus propias buenas obras. Primera cosa que nos salva, nosotros, ¿verdad? No nos podemos salvar. Dice, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no por obras. Segunda cosa que nos salva, nuestras obras. Nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Fíjense Dios cómo es hermoso. Lo deja todo perfectamente claro. Aquí nos dice lo que no nos puede salvar. Ahora vamos a ver lo que sí nos salva. Porque por gracia, primera cosa que nos salva, la gracia, ¿verdad? El favor de Dios, el regalo de Dios. Dice, sois salvos por medio de la fe. La gracia y la fe es lo que nos puede salvar. Así de sencillo. Ahí en la Biblia, repito, Dios lo hace abundantemente claro. La gracia de Dios a través de la fe es lo único que nos puede salvar, nada más. No te puede salvar ni el Papa, ni Pedro, ni la Virgen, ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni tu iglesia, ni tu denominación, nada de eso, nada de eso. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Ahora, la idea que el mundo tiene acerca del pecado es que el hombre es condenado por las cosas que hace. Pero mis hermanos, no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre hace las cosas que hace porque es pecador. Somos pecadores. Es decir, un hombre no es mentiroso porque miente. El hombre miente porque es mentiroso, es nuestra naturaleza. El hombre no es ladrón porque roba. El hombre roba porque es ladrón. Porque eso está, mis hermanos, ahí en nuestro corazón. El pecado está en nuestro corazón. Somos pecadores
por naturaleza. Y asimismo el mundo piensa que el hombre es pecador si hace algo malo y que el hombre es justo si hace lo bueno. Es un concepto errado que el mundo o las religiones nos han querido meter en la cabeza. Ahora, el mundo también piensa que Dios es como una especie de Papá Noel, allá revisando su lista de regalos a ver quién se ha portado bien y quién se ha portado mal. Y que al final de los tiempos entonces allá Papá Noel va a colocar las cosas buenas y las malas en una balanza. Si las cosas buenas pesan más que las malas, entonces Dios nos va a decir: muy bien, te felicito, lo lograste. Pero si las cosas malas pesan más que las buenas, entonces tal vez nos va a decir: lo siento, amigo, lo siento, fallaste, no pasaste la prueba, no lo lograste. Mis hermanos, ese es el concepto que el mundo tiene respecto a la salvación. Pero las Escrituras nos enseñan algo totalmente diferente. Porque si nosotros pudiésemos salvarnos por nuestras propias obras, si pudiésemos ser presentados delante de Dios como justos, por las cosas que nosotros hacemos, por las buenas obras, por dar dinero, por dar limosna, por ayudar al pobre, por diezmar, por ofrendar, por venir a la iglesia, por ir de rodillas a Monserrate o por cuantas otras actividades religiosas, si nosotros pudiésemos ser presentados como justos delante de Dios por hacer esas cosas, entonces, mis hermanos, hay una pregunta que debemos responder. Si pudiésemos ser salvos por esas cosas, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es entonces la razón de que Cristo haya venido a este mundo a sufrir, sangrar y morir? Si nosotros hubiésemos podido ser salvos de una manera más fácil, ¿por qué entonces tuvo que morir Cristo? Esa es la pregunta, mis hermanos, que debemos respondernos. ¿Por qué? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esa humillación? ¿Por qué ese dolor, esa deshonra? ¿Para qué? ¿Para qué? Si hubiésemos podido salvarnos de otra manera más fácil, si lo hubiésemos podido hacer de una manera diferente, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir a este mundo a sufrir? ¿Qué necesidad? Porque si eso es así, si nosotros pudiésemos o podemos salvarnos por nuestras propias obras, mis hermanos, entonces el Calvario fue la obra más vana, infructuosa y ridícula que jamás haya sucedido sobre la tierra. No había necesidad de eso, porque hubiésemos podido salvarnos de otra manera. Carta a los Gálatas, en el capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien trata de ganar su salvación por medio de sus obras de justicia, entonces está haciendo vana, infructuosa la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que si usted por cumplir los 10 mandamientos que representan los mandamientos de Dios, la ley de Dios, si por cumplir esos mandamientos podemos construir el camino al cielo, entonces dice la Biblia: ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué? O me vino a decir que Dios permitió o Dios envió a su propio Hijo a este mundo sufrir, sangrar y morir por algo que no era necesario, por algo que se hubiese podido hacer de otra manera más o una manera diferente. Mis hermanos,
la mayoría de personas en el mundo se ufanan de ser muy buenas mientras van camino al infierno. Esa es la triste realidad. El peor de los errores que un ser humano, mis hermanos, puede tener es el de depender de su propia autojustificación en lugar de depender de la justicia de Cristo Jesús. Es el peor error que un ser humano puede cometer. En comparación con esto es lo que Dios dice aquí. Dice, porque por gracia, regalo de Dios, por gracia sois salvos. Hoy vamos a ver que somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La gracia es un favor inmerecido, es un favor, un regalo que no merecemos. Nadie merece el favor y la gracia de Dios. Es algo que no podemos comprarlo, no podemos ganarlo por medio de nuestras obras. Dios lo da gratuitamente a todos aquellos que quieran recibirla. Pero desafortunadamente, tal vez para muchos, el verla así como tan fácil es un impedimento para ellos recibirla. Porque ellos dicen, no, pero ¿cómo puede ser así nomás por gracia? ¿Solo creyendo? No, eso no puede ser así de fácil. Yo tengo que hacer algo para ayudarle a Dios porque no creo que sea así solamente por gracia. Yo tengo que hacer algo para merecerla, para ganarme el favor de Dios, para ganarme su aceptación. Quiero leerles, mire, un texto que salió en un periódico hace un tiempo, en un periódico de los Estados Unidos. Salió un aviso social y decía: perro extraviado, tiene algunas características especiales y muy particulares. Cojea de una pata debido a un accidente de tránsito y a su condición artrítica. Es ciego de un ojo. Presenta bastantes parches diferentes en diferentes partes del cuerpo debido a un avanzado estado de sarna. No oye muy bien debido a que le fueron amputadas sus 2 orejas en una riña callejera y responde al nombre de afortunado. Mis hermanos, este perro sí que hacía honor a su nombre. Era un perro afortunado porque había alguien que lo quería. Y no por su condición precisamente. Alguien lo estaba buscando, alguien lo amaba. Mis hermanos, nosotros somos mucho más que perros afortunados, porque Dios nos ama. Somos bendecidos porque Dios nos ama y no precisamente por lo que nosotros somos. Dios nos ama. Esa es su naturaleza. Dios no está esperando que nosotros cambiemos para amarnos, es lo contrario. Dios quiere amarnos para cambiarnos. Dios nos ama, esa es su naturaleza. Él no nos ama por algo en especial. Dios no nos ama porque tengamos algo en especial en nuestra vida, no. Él no nos ama porque seamos amorosos, cariñosos o tiernos. Porque si Él nos amara por ser cariñosos, amorosos o tiernos, entonces eso significaría que si no somos amorosos, cariñosos y tiernos, entonces Dios no nos amaría. Pero no es así. Dios nos ama porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Ser salvos por la gracia de Dios, mis hermanos, es lo más hermoso y maravilloso y libertador que pueda existir en la vida del ser humano. Ahora alguien podría decir, pero entonces si es así de fácil, pues que Dios me salve y puedo vivir como me dé la gana, porque Dios ya me salvó. Mis hermanos, o tal vez dicen, no, pero yo soy salvo y he vivido como a mí se me da la gana y nunca ha pasado nada. Mis hermanos, si usted lo piensa de esa manera, se engaña. Lo tiene 180 grados
Al revés, recuerden, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Y si no le ha pasado nada aún, mis hermanos, yo le invitaría para que reflexione en su salvación, porque la Biblia también dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que no tratemos de engañar a Dios. Fíjense, Dios no dice, yo te amo desde, yo te amo cuando, yo te amo porque. No, Dios simplemente te dice, yo te amo. Esa se llama gracia. Si hubiese algo, mis hermanos, en nosotros que ocasionase que por eso Dios nos ama, eso sería un amor condicional, pero no es así. El amor de Dios, mis hermanos, surge de su propia naturaleza, porque Dios es amor, Él es amor. Esta es la gracia maravillosa. La Biblia dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama porque seamos valiosos, porque tengamos valor, no. Tenemos valor precisamente porque Dios nos ama. Así que no piense que usted es demasiado bueno y que por eso Dios te escogió, que por eso Dios te ama. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mis hermanos, les recuerdo, ya muchos saben, les recuerdo que trapos de inmundicia eran las gasas que cubrían las llagas purulentas de los leprosos en esa época. Y eso dice de Dios, eso dice Dios que son nuestras propias obras delante de Él. Ahora imagínense cómo serán nuestras malas obras. No, mis hermanos, no hay ningún mérito en nosotros. Es su gracia maravillosa, es su misericordia, la que un día quiso llamarnos y salvarnos. Vamos a comenzar a ver aquí algo ahorita bien interesante, algo bien profundo. Pero les ruego por favor que no se me queden profundos porque no lo van a entender. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí estamos hablando espiritualmente, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que, o nos está enseñando que Él tomó nuestra humanidad para que nosotros pudiésemos de cierta manera tomar su deidad. Ahora, no significa que nosotros seamos dioses, no. Significa que Dios vive dentro de nosotros. Dios decidió habitar dentro de nosotros. Él vino a la tierra para que nosotros pudiésemos ir al cielo. Él tomó nuestra naturaleza para que nosotros pudiésemos tener acceso también a su naturaleza. Dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y allí, Él se hizo cargo del poder del pecado y de la pena del pecado que nos condenaba, que nos acusaba. Dice, cuando Cristo murió, yo morí. La cruz, mis hermanos, la cruz no solo llevó mi pecado, sino que la cruz también me llevó a mí allí. Jesús no solamente llevó mi pecado, sino que me llevó a mí también a la cruz. Si Él solo hubiese llevado mi pecado a la cruz y no me hubiese llevado a mí,
el problema todavía persistía. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la fuente de esa maldad. Yo soy la fuente del pecado. Por eso dice aquí que Cristo me llevó también a la cruz, me crucificó con Él, junto con mi pecado. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Supongamos que en Colombia ocurre un milagro, que imponen la pena de muerte para los asesinos. Falta que hacen. Supongamos que ocurre ese milagro. Así que capturan a un asesino, lo llevan a la cárcel y le aplican o lo condenan a pena de muerte. Pero resulta que la noche antes de ser ejecutado, ese bandido se muere allí en prisión. Tal vez se muere del susto, no sé qué, de un paro cardíaco o algo, y se muere allí en la cárcel la noche anterior a ser ejecutado. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué pasa con ese proceso contra ese delincuente? ¿Qué pasa? Termina, ¿verdad? Termina, porque ya está muerto. ¿Ya qué le puede hacer la ley? No lo pueden volver a matar porque ya está muerto. O sea, el proceso o la pena contra ese asesino pues termina, porque está muerto, murió. Cuando un criminal muere, pues ya no hay pena de ley que pueda alcanzarlo, no pueden ejecutarlo. Ahora, esto tiene que ver, mis hermanos, con la pena del pecado. La pena, ¿verdad? Ya no pueden juzgarlo porque está muerto. Pero, ¿y qué del poder del pecado? Porque hay una pena, ¿cierto? Y el pecado también tiene un poder. Aquí que quiero explicárselo también con un ejemplo. Imaginemos que, o piensen en un esclavo. Gracias a Dios hoy día no existe la esclavitud, pero a manera de alegoría. Pensemos en un esclavo. El esclavo tiene su amo, ¿verdad? Y el amo de ese esclavo le dice qué tiene que hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué comer, qué no comer, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse. Es decir, tiene poder sobre la vida de ese esclavo, ¿verdad? El amo tiene poder sobre el esclavo. Ahora, supongamos que el esclavo de un momento a otro también muere, se muere. Pregunta, ¿qué poder tiene el amo sobre ese esclavo? Ninguno, ¿verdad? Está muerto, ya no existe. Así que, mis hermanos, la Biblia dice que la cruz se hace cargo de la pena del pecado y del poder del pecado. Cuando nosotros morimos con Cristo allí en la cruz, ya la ley del pecado no me puede hacer nada. Por eso dice la Biblia que Dios nos libró de la maldición del pecado. Es decir, la maldición del pecado es la pena que la ley aplicaba por el pecado, pero ya no me puede hacer nada porque ya estoy muerto. Mis hermanos, recuerden que Satanás ha sido siempre el esclavo de esclavos. Usted y yo sin Jesucristo no éramos más que esclavos, esclavos del pecado, esclavos del vicio. No podíamos hacer otra cosa que pecar. Algunos se ufaran de ser verdaderamente libres, pero mis hermanos, nadie es verdaderamente libre mientras siga arrastrando sus cadenas. Solo Jesucristo nos puede dar esa verdadera libertad. ¿Y saben por qué? Porque Él la ganó legítimamente. Recuerden, el primer Adán la perdió en un jardín, el segundo Adán la ganó en un desierto. Y esa libertad nos la ha entregado a nosotros, sus hijos, a los que le hemos recibido, a los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Y hoy podemos disfrutar y gozar de esa libertad, de esa verdadera libertad que Dios ha ganado para nosotros. Todo hoy ha cambiado, mis hermanos, hoy ha cambiado todo. Recuerden, cuando yo morí en la cruz con Cristo, la pena del pecado fue pagada y el poder del pecado fue anulado y ahora somos libres del pecado. Somos libres del pecado porque Cristo pagó esa pena
que estaba contra nosotros. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Miren, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hablando aquí espiritualmente también, dice que no solo morimos con Él, fuimos sepultados también con Él. Dice que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él a una nueva vida. Escuchen esto, mis hermanos. No solo hemos muerto con Él, no solo hemos sido sepultados con Él, sino que también fuimos resucitados con Él. Ya no estamos en esa tumba porque Él no está en esa tumba. La tumba no pudo retenerlo y Él resucitó a una nueva vida. Y a esa nueva vida nosotros resucitamos con Él. Por eso la vida pasada a la que morimos, a esa vida la ley o la maldición de la ley no nos puede condenar, porque a esa vida ya estamos muertos. Recuerden como el ejemplo que vimos. Él murió, dice, yo morí. Él fue sepultado, yo fui sepultado. Él resucitó, yo resucité. Hemos resucitado a una nueva vida. A una nueva vida de gloria, de libertad. Y ahora podemos andar en nueva vida. Y con esa vida nueva que Dios nos ha dado, con esa vida que Dios nos hizo resucitar, podemos, o nadie puede reprocharnos o condenarnos o juzgarnos por lo que hicimos hace 20 años, hace 10 años. Porque esta vida, mis hermanos, que Dios nos dio hoy, no es una vida remendada o enmendada, es una nueva vida. La Biblia dice nueva criatura, una nueva creación. Lo pasado es. Lo que pasó antes de Cristo ya pasó. Fuimos, recuerda, resucitados a una nueva vida, a una nueva creación. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender perfectamente esto, porque si no vamos a ser juguete de Satanás. Él va a jugar con nosotros con lo que hicimos hace 20 años, con lo que hicimos hace 10 años. Va a jugar con nosotros con acusación, con juicio, con culpa. Pero cuando nosotros podemos entender esto, mis hermanos, nos vamos a poder parar de frente a Satanás y decirle: un momentico, estás equivocado. Sí, claro, es verdad, yo era un pecador, yo era un depravado, era un miserable, yo no era nadie, era un borracho, parrandero y jugador. Pero mis hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios cubrió cada uno de mis pecados. Porque cuando el pecado abundó, dice la Biblia, la gracia sobreabundó. Y lo que era antes, nadie puede juzgarme ni condenarme por eso. Porque ahora tengo una nueva vida. Ahora ando en una nueva vida. Y nadie me puede reclamar ni reprochar lo que era antes de que Cristo me salvara. Porque es, recuerden, una nueva vida. No es una vida remendada ni enmendada. ¿Qué pasó? Que un día, mis hermanos, me paré frente a la cruz, firme a la cruz, y el que debía estar ahí crucificado, colgado, se suponía que era yo. Pero ahí había otro. Estaba Jesús. Él lo hizo por mí. Él pagó el pecado por mí. Él sufrió por mí. Él me lo regaló. El justo por el injusto, el bueno por el malo.
Y por eso, mis hermanos, yo he recibido esa gracia, ese regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de nosotros, sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense, Dios nos ha dado, nos ha regalado el Espíritu del Hijo, por el cual podemos clamar. Dice: Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Que podemos decir: Padre bueno, Padre mío. Mis hermanos, Abraham no lo pudo decir, Moisés no lo pudo decir, David no lo pudo decir, Pedro no lo pudo decir. Abraham, Moisés, David y Pedro lo hubiesen deseado, pero no lo tuvieron, no lo tuvieron. Ellos tenían que ir a un lugar específico, ofrecer un sacrificio y esperar a ver si ese sacrificio era aceptado por Dios para poder tener acceso a la presencia de Dios. Usted y yo, mis hermanos, no necesitamos hacer ningún sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy usted y yo podemos caminar con Dios dentro de nosotros. Eso, mis hermanos, es un privilegio que nosotros, ¿sabe qué? No hemos podido dimensionar. Que usted pueda caminar con Dios dentro, que pueda llevar a Dios donde quiera que vas. Ellos, los hombres de la antigüedad, no lo tuvieron. ¿Cuánto hubiesen deseado ellos tenerlo? Pero nosotros hoy día lo tenemos y muchos lo desprecian. Es la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos. La gracia y la misericordia de Dios. Dice la Biblia que en aquel sacrificio Jesucristo perfeccionó a todos los que habíamos creído en su justicia. Así que para siempre, mis hermanos, para siempre estamos justificados. Él nos justificó. Su sacrificio se convirtió ¿en qué? En mi sacrificio. Su muerte se convirtió en mi muerte. Su resurrección se convirtió en mi resurrección. Y su justicia en mi justicia. Él nos justificó. Cristo nos justificó. Porque quien está en Cristo, recuerden, nueva criatura es. Las cosas viejas, recuerden, las cosas viejas pasaron. Mi amigo, cuando Dios mira tu vida, cuando Dios mira mi vida, cuando Dios nos mira, Él no nos ve a nosotros. Cuando Dios nos mira, Él ve a su Hijo Jesús. Jesús es como las gafas de Dios para vernos justificados, porque Cristo nos justificó. 1 Corintios 1:30. Mas por Él, ¿por quién? Por Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Si no tengo sabiduría, ¿quién la tiene? Cristo la tiene y Él está en mí. Si no tengo justificación, ¿quién la tiene? Él la tiene y Él está en mí. Si no tengo santificación, ¿quién la tiene? Él la tiene y Él está en mí, mis hermanos. Todo lo que yo necesito, todo lo que me hace falta, Él lo suple. Él lo suple. Yo puedo ser ordinario, pero Él es extraordinario. Yo puedo ser pecador, pero Él es santo. Yo puedo ser miserable, pero Él es glorioso. Yo puedo ser torpe, pero Él es sabio. Recuerden, todo lo que yo necesito, Él lo suple. Su gracia y su misericordia, mis hermanos. Vamos a ver otro texto bíblico en Efesios, capítulo 2, verso 1 al 4, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Ahora, yo quiero que entendamos aquí algo bien interesante y bien importante, y radica en esa preposición pero del verso 4. Ese pero está indicando o está enseñando algo supremamente importante. Necesitamos entender ese pero qué significa. Ese pero, mis hermanos, significa que antes de ese pero era lo que nosotros éramos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Y después de ese pero es lo que ahora somos nosotros. Dios nos dice que Dios nos dio vida. Antes estábamos muertos espiritualmente. Ahora, después de ese pero, somos diferentes. Tenemos una nueva vida. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Mis hermanos, cuando llegue ese gran día, cuando estemos delante del grande, cuando estemos delante del Rey, del Santo, del único, porque si hay algo que yo les puedo asegurar con toda certeza bajo la autoridad de la palabra de Dios, es que ese día va a llegar. Todos tendremos que presentarnos un día delante de Dios. Todos, absolutamente todos, tarde que temprano, para algunos más temprano que tarde. Cuando estemos allí, cuando llegue ese glorioso día, cuando todo esto se acabe, cuando todo esto termine, y te pregunten allá: ¿por qué pretendes estar aquí? Mis hermanos, tú no vas a poder decir: es que yo fui el que construí el templo, es que yo era miembro de la alabanza y era el que cantaba más bonito, es que yo era el predicador, yo nunca falté a la iglesia, yo estuve en todas las lecturas de la Biblia, era el que más diezmaba, el que más ofrendaba. Mis hermanos, amén por todas esas cosas, pero esas cosas allí no te van a servir para nada respecto a la salvación, absolutamente para nada. Usted tendrá que decir: la razón por la que yo estoy aquí es por tu gracia, por tu misericordia, porque yo te creí y te recibí como mi Salvador, y porque yo fui lavado en la preciosa sangre del Cordero. No fue por mí, no fue por mis obras, no fue por ser buena gente, no, tu gracia misericordiosa, tu bendita gracia me permiten estar aquí, por nada más. Dios lo hace todo, Dios lo hizo todo. Yo no puedo atribuirme nada. Fue su gracia y su misericordia, su bendita gracia y su bendita misericordia que lo hicieron por mí. No tengo ningún mérito. No tengo ningún mérito, solo su gracia y su misericordia. Y nos continúa sosteniendo. Cuando no creíamos en Dios, tal vez, ¿quién nos sostuvo? ¿Quién guardó nuestra vida? ¿Quién trajo la provisión? ¿Quién evitó tal vez que me quitara la vida, que perdiera mi familia, que perdiera tantas cosas? ¿Quién permitió eso? ¿Quién? Su gracia y su misericordia. No fueron tus oraciones, no fueron mis oraciones, porque ni siquiera orábamos. No oramos ahora como cristianos, mucho menos siendo incrédulos. No fue la buena suerte,
Para Dios no existe la buena suerte. ¿Saben qué fue? Su gracia y su misericordia la que nos sostuvo en esos momentos y la que continúa sosteniéndonos todavía. Eso fue lo que nos mantuvo en pie, su gracia y su misericordia. Esa es su razón de amarnos. Mis hermanos, cuando no hay mucho por qué deba amarnos. Nada. No nos ama por lo que nosotros, recuerde, valemos. Tenemos valores porque Él nos ama. Nos ama por su gracia. Nos ama por su gracia y por su misericordia. Y por eso vino Cristo a este mundo, sufrió, sangró y murió por nosotros. Solo por su gracia y por su misericordia. Así que Dios muestra su gracia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Quién muere por un enemigo? Mis hermanos, cuando mucho alguien con mucho amor y con mucho valor podría dar su vida por un amigo, por un ser querido, por su familia. Pero ¿quién muere por un enemigo? Cristo, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, Cristo vino y murió por nosotros. Gracias a su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mis hermanos, no es nuestra habilidad, no es nuestro intelecto, no es nuestra dialéctica, no es nuestro dinero, no es nuestro poder, no es nada en nosotros. No es nada en nosotros. Es Cristo en nosotros, es Cristo a través nuestro, es Cristo a través tuyo. Es Cristo, su gracia y su misericordia. En la gracia, mis hermanos, no hay logros humanos, no hay méritos, no puedo atribuirme nada. Es más, el solo hecho de estar en intimidad con Dios, en comunión con Dios, el de orar, por ejemplo, el de estar en la iglesia, es por su gracia y por su misericordia. No es que yo sea muy bueno. Su gracia y su misericordia, mis hermanos, su bendita gracia y su misericordia. Dice la Biblia, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, es su gracia. Y su gracia nos ofrece, mis hermanos, perdón por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es como, la gracia es como la mano de Dios extendida desde el cielo diciéndote, hijo, te amo. Y la fe es como mi mano extendida hacia el cielo diciendo, Dios, te necesito. Así que cuando colocamos la mano de fe en la mano de gracia de Dios, entonces somos salvos. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Mis hermanos, tenemos que entender perfectamente esta doctrina de la gracia. Entendamos bien, estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Necesitábamos más que perdón, porque estábamos muertos. Solo éramos perversos, desobedientes, depravados. Y a pesar de eso, o fuera de eso, estábamos además muertos. Nacimos en este mundo con una naturaleza depravada, todos. Que la obtuvimos, ¿de quién la obtuvimos? De nuestros padres, y ellos de sus padres, y ellas de sus padres, hasta Adán. Todos nacimos con una naturaleza depravada. Así que no se considere tan bueno, no se crea tan bueno. La Biblia dice que éramos malos por naturaleza. Éramos malos por naturaleza. No crea que un hermoso bebecito nace bueno y que, como dice la sociología, el mundo lo corrompe porque era bueno. No, mis hermanos, no. A un niño usted no necesita enseñarle a mentir. Usted necesita enseñarle a no mentir, porque los niños aprenden a mentir y a ser egoístas antes que aprender a caminar. ¿Saben por qué? Porque así vienen de fábrica. Así vienen de fábrica. Eso está en el corazón. La maldad está en el corazón del ser humano. La Biblia dice que los malos se pervirtieron desde el vientre de su madre. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la razón por la que necesitamos ser salvos, porque estábamos muertos, separados de Dios. Sin Cristo estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Así que
Usted no puede darle vida a un muerto con ejemplo, no puede darle vida a un muerto con conocimiento, con ánimo, con aliento. Nadie le puede dar vida a un muerto. La iglesia no le puede dar vida a un muerto. La religión no le puede dar vida a un muerto. Nadie puede darle vida a un muerto. El que está muerto, está muerto. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de las religiones del mundo están tratando de darle vida a los muertos de esta manera? Es imposible, nadie puede darle vida a un muerto. Ellos no lo pueden hacer, nadie lo puede hacer. Pero mis hermanos, Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede darle vida a los muertos. Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos separados de Dios. Así que gracia es amor que se da cuando no hay ningún mérito. Gracia es amor que se da cuando no hay mérito, sino por el contrario, hay demérito. Mis hermanos, entiendan también esto. No es la cantidad del pecado lo que nos condena. No es la cantidad de pecados lo que nos lleva al infierno. Es la realidad del pecado. Somos pecadores por naturaleza. Eso es lo que nos condena. La realidad del pecado en nuestra vida. Así que tenga bien presente lo siguiente: si usted cree que va a ir al cielo, si usted cree que puede construir su camino al cielo mediante sus buenas obras, portándose bien, ayudando a la gente, si usted cree que eso le construye el camino al cielo, permítame decirle que usted es ignorante de dos cosas. Primero, usted no sabe cuán pecador es usted, y segundo, usted no sabe cuán santo es Dios. Porque el pecado, mis hermanos, el pecado o será castigado en el infierno o perdonado en Jesús. Pero Dios no dejará pasar ni un solo pecado, porque Dios es santo. Dios es santo. Hay cosas, mis hermanos, que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y hay cosas que Dios no va a hacer, y es que Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a obligar a nadie a que le ame, a que le sirva. Miren, Dios no va a enviar un ángel a sacar un borrachito de la cantina y botarlo aquí en la puerta de la iglesia. No, Dios no va a forzar a nadie, mis hermanos. Dios no va a obligar a nadie a obedecerle. Dios nos da el oxígeno para que respiremos, ¿verdad? Pero alguien puede morir asfixiado si rehúsa o si se resiste a respirar. Dios, mis hermanos, nos ofrece la vida eterna, pero alguien puede decidir no tenerla si decide no aceptarla y no obedecerle. La gracia de Dios, mis hermanos, la gracia de Dios es lo más maravilloso y extraordinario, y está disponible para nosotros. Pero recuerde, es su decisión. Dios no te va a obligar. No esperes a que Dios te despierte por la mañana a ir a la iglesia. No esperes que Dios te saque y te lleve a la ducha para bañarte, para venir a la iglesia, para orar, para leer la palabra de Dios. No, eso, mis hermanos, te corresponde a ti, eso no corresponde a nosotros. Así que, mis hermanos, Dios dice en su palabra: he colocado dos caminos. El Señor ofrece dos caminos delante de nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo en la antigüedad? He colocado delante de ti, dice, dos caminos. Uno que conduce a la perdición y otro que conduce a la vida eterna. Es más, si Dios les dice, yo les aconsejo que escojan este. Dios, mis hermanos, Dios es extraordinario. Dios lo hace abundantemente claro. Porque recuerden, Él quiere, Él desea, Él anhela que todos vayamos al arrepentimiento. Nos ofrece vida eterna, pero usted, recuerde, usted puede no tenerla si decide no aceptarla y desobedecerle. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Coloquémonos de pie, por favor.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias. Primeramente, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la revelación que tú traes, Señor, a nuestra vida, por el conocimiento y el discernimiento que tú permites, Señor, que llegue a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, gracias. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud, Señor. No podemos explicarlo, Señor, con nuestras propias palabras. No podemos dimensionarlo, Padre Santo, lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, tus hijos. ¿Cómo poder entender, Padre Santo, que el Rey de la Gloria, que el soberano, que el Dios Todopoderoso haya decidido vivir dentro de cada uno de nosotros? Bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, a poder entender, Señor, este misterio. A poder entender, Padre Santo, tu gracia maravillosa. Que tú descendiste, Señor, de tu trono, de tu deidad, y decidiste encarnarte en un ser humano y pagar por nosotros esa pena del pecado y anular ese poder del pecado en nuestra vida. Padre Santo, solo podemos decirte gracias, gracias, porque no conocemos, ni sabemos, ni tenemos cómo más pagarlo, Señor. Solo con nuestra vida, solo con nuestro corazón, solo con nuestra fidelidad. Bendito Dios, ayúdanos a serte fiel, Señor, en todas circunstancias, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a no defraudarte con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Ayúdanos, bendito Dios, para que todo lo que hagamos, como tu palabra dice, sea para tu honra y para tu gloria. Que todo lo que hagamos, bendito Dios, sea para darte a ti la honra, para honrarte a ti, Señor, para glorificarte. Padre Santo, necesitamos cada día, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de tu fuerza. Necesitamos tu poder. Necesitamos, Padre Santo, tu ayuda en toda debilidad, Señor, en toda tentación, en toda prueba, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú nos ayudas en nuestras debilidades. Padre Santo, hoy te queremos confesar, Señor, que tenemos nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces, Padre Santo, en qué te estamos fallando. Bendito Dios, por eso hoy acudimos a esa promesa, Señor, que tú nos ayudas en nuestra debilidad, Señor. Coloquemos, Señor, delante de Él esa debilidad, Señor, que está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, Señor. Padre Santo, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, son inmensas. Y tú dices que tú haces, Señor, nuevas cada mañana tus misericordias, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios, perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona, Padre Santo, nuestro pecado. Perdona, bendito Dios, aquellas cosas que tal vez estamos haciendo o pensando que a ti no te agradan, que a ti te ofenden. Bendito Dios, ayúdanos cada día a ser santos como tú eres santo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.